Dios le bendiga. Es un gusto volver a saludarles a este programa A la Luz de la Palabra. Nos encanta poder estar con ustedes a través de las diferentes plataformas y en la radio Nuevo Amanecer. Y bueno, les enviamos saludos de acá de México, nuestra región, donde nos encontramos precisamente transmitiendo y grabando para ustedes. Y bueno, en estos momentos saludamos a Pastor Javier, que siempre ha sido co-conductor de este programa. Y pues, Pastor, un gusto saludarte una vez más. Igualmente, Pastor. Buenos días. Estamos muy contentos de poder estar nuevamente aquí preparando para ustedes un buen programa que sabemos que va a ser de bendición. Donde quiera que ustedes nos vean, donde quiera que ustedes nos escuchen. Y pues vamos a hacerlo con mucho gusto para ustedes, sabiendo que estos tiempos es necesario que la palabra de Dios sea compartida a través de todos los medios posibles para que llegue a cada rincón de la tierra, ¿verdad? Y que pueda ser de bendición, porque es el propósito siempre de la palabra de Dios, Pastor, amén, que sea de bendición en la vida de las personas que la escuchan. Así es, y bueno, precisamente con diferentes temas que queremos que sean de bendición, de edificación, y aunque algunas puedan ser de polémica, es bueno los puntos de vista, pero sin duda que lo aclaramos todo y queremos hacerlo a la luz de la palabra. Nuestra fuente y nuestra guía pues es la Biblia, la Escritura, para que de esa manera sea precisamente basado en la palabra de Dios. Y en esta ocasión, bueno, pues tenemos un tema que queremos compartir, precisamente hablando de la vida, pero una vida trazada con metas. Y bueno, vamos a leer un pasaje que queremos que usted escuche o pueda compartirlo allí, si usted tiene una Biblia en su casa, en 1 Corintios capítulo 9, versículo 24 al 26. Y bueno, quiero pedirle al pastor que nos lea en la Reina Valera el pasaje de 1 Corintios 9, versículo 24 al 26. ¿La Reina Valera? Sí, la Reina Valera primero, para que luego veamos, comparado con otras versiones, que la palabra, bueno, nos lo aclaran las respuestas a las preguntas, sobre todo este caso de este tema que hemos considerado compartir. Así es. Dice la palabra en 1 Corintios, en el capítulo 9, versículo 24 al 26, me dice el pastor que comparta. Amén. Y vamos a leer en esta versión, hermanos, y quiero que ponga mucha atención lo que el apóstol Pablo está compartiendo con la iglesia de Corinto. Dice así: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la ventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y le pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado, nos dice también el versículo 27. Muchas gracias, pastor. Bueno, pues entrando al tema, queremos decir que lamentablemente vivimos tiempos diferentes, generaciones nuevas, y que de alguna manera yo lo que he visto, pastor, es que la vida como que la vivimos de una manera mecánica, vivimos la vida ya como una forma rutinaria, habitual, donde pues la persona nace y pues todos quieren vivir, desarrollarse, pero a la aventura, porque yo veo que la mayoría no tienen trazado realmente el objetivo de la vida. Hay un libro de un pastor, autor en Estados Unidos que se llama Vida con Propósito, y viendo un poquito de ese tema nos hace ver, sobre todo a la gente, de que cuando venimos a esta vida, a este mundo, venimos con un propósito de Dios. No es el accidente del nacimiento, las circunstancias del nacimiento, sino que es un plan de Dios. Todos los que venimos a la tierra, a la vida, es trazo de Dios. Dice su palabra que antes que naciésemos ya nos conocía. Así es. Incluso ya nos había dado el llamado a predicar, a compartir su palabra.
pero que la importancia aquí es que descubramos que venimos a esta vida por la voluntad de Dios y que venimos con un propósito, ¿no? Una meta, y que de esa manera todas las generaciones, todos tenemos que buscar y enfocarnos a esa meta. Entonces, cuando empezamos a desarrollarnos, tenemos que empezar a vivir, pero también a buscar y caminar sobre esa meta. Ese es el blanco que tenemos que llegar. Entonces, la mayoría, pues, caemos a la vida, pero la rutina, la costumbre, a lo que todos los hacen. Entonces, yo creo que por eso mismo las circunstancias en la sociedad, en las familias, en la vida, se pierde y se corrompe, porque vivimos a la aventura, vivimos una cuestión de a ver qué se da, a ver cómo se da. Y eso ha sido el fracaso de la familia, de la sociedad, no perseguir, no tener trazado una meta. Aquí el apóstol Pablo nos hace ver precisamente que debemos tener una meta, y utiliza la comparación de los atletas, porque precisamente sabemos que entre los griegos surge la cuestión de las Olimpiadas, y había esas carreras, maratones, había esas competencias, y que sin duda alguna el apóstol Pablo utiliza esa figura, esa alegoría para una lección espiritual, una lección en la vida. Y precisamente en la Reina Valera dice en pregunta: ¿no sabes que los que corren en el estadio, está hablando precisamente de una competencia, Así es. todos a la verdad corren, todos a la verdad corren? Es como si lo aplicamos en la vida. Todos los seres humanos vamos avanzando en la vida, en la trayectoria de la vida, todos vamos allí. Pero dice, pero uno solo se lleva el premio, y lo dice: corred de tal manera que lo obtengáis. Ahí está la meta. Así es, Ahí está el pastor. objetivo: correr, caminar, avanzar, persiguiendo el objetivo. ¿Cuál es la meta? Entonces, es la pregunta que hacemos y que comenzamos a inquietar a tu vida. ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu propósito de la vida? Entonces, no caerse en la rutina de que, pues, bueno, tengo que casarme, pero ¿cuál es el propósito de casarte? Que quiero tener familia. Bueno, ¿cuál es el propósito de que te quieras tener familia? En fin, todas esas cuestiones tienen que estar trazadas a una meta, un propósito, y no solo porque tenga que vivirse. Es correcto, pastor. Y mire qué importante es que nosotros desde un inicio de nuestra vida tengamos fijada una meta. Porque hay muchas personas, pastor, que desde muy pequeña o muy corta edad, ellos tienen en su mente lo que quieren ser de grandes. Así es. Y muchos perseveran en esa fijación, en esa meta, y van tratando de avanzar conforme van creciendo. Ellos no abandonan esa idea de la meta que ellos se han forjado, y luchan por llegar hasta el final, conquistar la meta que ellos se han fijado. Y es muy importante porque llegas a una etapa en tu vida en la que tienes que tomar decisiones, en la que tienes que ver hacia dónde vas a enfocar tu vida. Y cuando tú tienes una meta fijada, el camino se te va a hacer más fácil, porque tú vas siguiendo un objetivo, porque tú vas siguiendo una directriz, un camino que al final de todo te va a llevar a conseguir esa meta que tú deseas en la vida. Y lo vemos, por ejemplo, hay gente que tiene metas que se ha fijado en la vida, y en la gente común, ¿verdad? Por lo regular la gente espera como meta una estabilidad familiar, Sí. una estabilidad en el hogar, o sea, tener una vivienda propia. Cuando uno es joven, pastor, sueña con eso, con tener tu propio hogar, con tener una familia, con proteger a tu familia, con construir un entorno seguro, con tener un buen empleo, ¿verdad? Con conseguir una carrera que te haga salir adelante en esta vida, y te esfuerzas en ese sentido para ir consiguiendo, ¿verdad? Cada paso que tienes que ir dando, cada escalón que tienes que ir subiendo para ir acercándote a la meta que tú te has forjado en esta vida. Es cierto. Y bueno, precisamente tener metas nos hace, usted acaba de mencionar, esforzarse.
Y precisamente cuando tenemos trazado una meta, no es fácil. O sea, conlleva de sacrificios, conlleva de mucho esfuerzo, pero cuando tenemos marcado el objetivo, el blanco, pues en las caídas nos levantamos y seguimos, ¿verdad? Que si de repente decía, desde niño se traza una meta, pero ya con el desarrollo no falta que otra cosa lo extraigan. Pero cuando hay una meta definida, entonces la persona se endereza, se encausa y vuelve otra vez a fluir. Es, por ejemplo, la ilustración de lo que es el agua, el río. Cuando a veces deja de llover y a veces deja de correr el agua, evidentemente, y hay gente que construye sobre la fuente, sobre la afluencia de las aguas, y parece que no, pero cuando llueve, el agua va a buscar su cauce, va a buscar su corriente. Entonces, así debe ser en la vida, de esa manera que cuando una persona tiene una meta, sin duda alguna, que ese va a ser siempre el perseguir, para que lo que venga, para lo que pase, la persona vuelve otra vez a enderezarse, a levantarse, a continuar, porque ese es el objetivo. Y precisamente usando una versión de las Américas, en la cita que estamos leyendo, en el versículo 26 dice: por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. Así es. O sea, hay que tener una meta. Están corriendo los competidores, pues tienen una meta, es ganar, es llegar exactamente al punto donde... Y muchos, dice ahí claramente, uno solo va a alcanzar. Y no se trata de la competencia, en este caso, de uno contra el otro. Aunque la competencia del maratón de la carrera sí lo es, pero en la vida no es competir uno contra otro, sino la competencia es llegar. Así es correcto. Cruzar la meta. Y entonces, esa es la parte donde esa meta tiene que cumplirse y la persona va avanzando y su propio esfuerzo y su propia lucha es consigo mismo para alcanzar lo que se ha propuesto. Entonces, una vida, si no tiene metas, va a vivir siempre a la aventura y va a haber una vida sin resultados, porque si no hay metas, no hay resultados en la vida. Entonces, de esta manera, el apóstol menciona en esta versión claramente que hay que correr, pero con metas, no sin tener metas. Y de esta manera peleo, dice, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, o sea, lo lleva, lo conduce, no sea que, pues, tratando de lograr que otros alcancen y yo no lo alcance, ¿verdad? Sí, ese es el punto. Bueno, entonces queremos decirle en este sentido que las metas son necesarias en la vida, en todo lo que emprendamos, pero más en la vida espiritual. Porque si tenemos un propósito de vida, al final de cuentas tenemos que ver que todo esto es pasajero, todo esto pues se disfruta, pero va a pasar. Pero hay una meta que la que queremos invitarte a trazar es la meta de la salvación. ¿Qué va a pasar en tu vida después de que termines tu tiempo aquí en la tierra? ¿A dónde vamos? ¿Qué hay detrás de esta vida terrenal? ¿Y cuál es el objetivo? Por eso nosotros trazamos el objetivo en Cristo Jesús, porque Él nos promete, después de esta vida, la vida eterna. Así es, pastor. Y mire qué importante que la gente vaya comprendiendo lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar. Porque el apóstol Pablo, en esta alegoría que hace de los atletas, el mismo que en mi versículo que usted leía, yo tengo aquí la Nueva Traducción Viviente, dice Pablo, por eso yo corro cada paso con propósito. Amén. O sea, Pablo le está diciendo, cada paso que nosotros demos debe ser basado en un propósito, en una meta, en algo planeado. Dice, no solo doy golpes al aire. O sea, Pablo les quiere decir, ustedes tienen que caminar, pero tienen que saber hacia dónde ustedes se quieren dirigir, ¿verdad? O sea, Pablo decía, yo no estoy golpeando al aire, yo sé a lo que estoy haciendo. Así es. Yo sé el propósito con el cual yo estoy corriendo. Dice, no solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo para que haga lo que debe de hacer. Entonces, en esta alegoría que Pablo hace, les da referencia. Un atleta, para prepararse, para obtener un galardón, un premio,
para cumplir su propósito, para llegar a la meta, tiene que tener disciplina física. Tiene que entrenarse, tiene que hacer entrenamientos continuos, físicos y técnicos para poder correr una carrera de una manera mejor. Tiene que tener un plan de alimentación nutricional para que su cuerpo esté preparado para el desgaste que va a tener que hacer en el esfuerzo que él va a hacer en esa carrera. Así es. Tiene que tener fortaleza mental, psicológica, prepararse para lo que él va a poder enfrentar, el cansancio, el agotamiento, la competencia. Entonces le está hablando a la iglesia de Corinto, ¿verdad? Para que ellos puedan entender, porque verdaderamente Corinto era un pueblo donde ellos tenían el conocimiento o acudían a estos eventos y ellos veían las competiciones. Entonces Pablo, ¿verdad? Inspirado por el Espíritu Santo, sabía y sabe, ¿verdad?, que ellos iban a poder entender de una manera mejor lo que él les estaba plasmando en esta carta. Entonces, mire, todo ello, hermanos, todas estas personas lo hacían con un propósito, con la idea de obtener un premio, de obtener un galardón. En sí, esas eran las metas, o son las metas y la preparación de la gente común de este mundo. Pero aquí nosotros vemos que el apóstol Pablo dice que nosotros, los que somos creyentes, los que somos hijos de Dios, los que estamos caminando en la fe, lo hacemos con un fin determinado, ¿verdad? Nos preparamos y nos ponemos metas para obtener un premio eterno, ¿verdad? ¿Y cómo nosotros nos vamos a preparar para este premio? Es aquí donde viene ahora lo que Pablo, ¿verdad?, nos está queriendo decir, cómo nosotros debemos prepararnos para llegar a esta meta de vivir con Cristo por toda la eternidad. Sí, amén. Precisamente leyendo la versión internacional en esta cita de 1 Corintios 9, 25, dice, todos los deportistas se entrenan, que esa es la cuestión, ¿no? Así es. Cada golpe que pasa en la vida, cada raspón, cada situación adversa, pues es precisamente un entrenamiento. Sí, así es. Es un ejercicio. Entonces, pues es triste para los que se sienten débiles. Entonces, pues es difícil, es algo pesado, pero es posible. Entonces, la parte de este entrenamiento es esas caídas, esos resbalones, esos tropiezos, esas situaciones que nos pasan. Pero esto nos va a ayudar a madurar y nos va a enseñar a ser más fuertes, más sólidos para alcanzar precisamente la meta. Y se tiene que disciplinar. Esa es la parte de que todo atleta, todo deportista tiene que entrar a una disciplina, porque así lo dice la palabra. Entonces dice que el versículo 25 estaba leyendo, todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener una corona que se echa a perder, dice esta versión. Nosotros, en cambio, por una que dura para siempre. Si vemos el esfuerzo que hace esta persona por alcanzar un premio, y que sin duda alguna este premio, bueno, pues es temporal y es terrenal, entonces cuánto más por lo que es lo espiritual. Pero aquí la parte de lo que se está mencionando es la cuestión de la disciplina. ¿Cuánto tienen que ellos dejar, los deportistas? ¿Cuánto tienen que sacrificar ellos de abstenerse para poder ellos mantenerse en condición? Porque la disciplina tiene que ver con abstención para lograr una condición. Si no hay condición, no se puede lograr, no se puede avanzar. Entonces, aquí la postura es, ¿qué es lo que tenemos que dejar? ¿Qué es lo que tenemos nosotros que abstenernos? Y precisamente para alcanzar metas, uno tiene que abstenerse, hay que disciplinarse. Y la disciplina es precisamente la formación que va teniendo la persona. Entonces hay que renunciar a muchas cosas. En el caso de ellos, la alimentación que les perjudica, pues tienen que abstener y ejercitarse y de alguna manera practicar ciertas cosas. Entonces creemos y consideramos que toda persona en la vida espiritual tiene que también aprender a disciplinarse para lograr una condición espiritual. Porque eso es lo que decía Pastor al principio, de cuántos niños tienen en la mente una meta, un propósito, pero por falta de disciplina principalmente, la disciplina es que no se practica el buen hábito, las buenas costumbres, las buenas formas que nos van llevando precisamente a la realización
de una condición, que estemos en condición para alcanzar esta meta. Yo sé que en la vida pues vienen muchas cosas. Quien de joven no tiene muchos anhelos, pero comienzan a encontrarse con malas compañías, dice la palabra. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Así es. Y comienzan de alguna manera otras cosas que comienzan a atraer, a distraer, y de alguna forma pues comienza a desviar de la meta. Es un factor que yo creo, en mi punto de vista, que precisamente en la sociedad ha afectado, es que nuestra juventud, nuestra niñez, que son sanos, son limpios en mente y en propósito, pero en el transcurso de la vida, con cuántas cosas se van atravesando y no tienen la disciplina, no saben decir no a las cosas que tienen que abstenerse. Así es. Y entonces terminan fallando. Y ellos dos, pues, hace que la misma persona se sienta frustrada, se sienta desanimada, desalentada, y de alguna manera pues terminamos ahora sí como el apóstol Pablo está diciendo, simplemente a la aventura. Hay como salga, hay como se dé, como se logre. Y realmente Dios no quiere la vida de las personas en aventura, sino que queremos la bendición de Dios, pero eso requiere precisamente la disciplina, la abstención, y Dios va a bendecir, pero que nos mantengamos en pie de lucha, en pie de esfuerzo, en pie de alcanzar lo que nos hemos trazado. Y sin duda alguna que ahora sí que aplicamos el pasaje de Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es, pastor. Y mire, el objetivo del cual Pablo habla a la iglesia de Corinto es muy claro, ¿verdad? Les habla de un entrenamiento, les habla de una disciplina en la cual tienen ellos que enfocarse. En la Nueva Traducción Viviente, Pablo les dice, ellos entrenan con disciplina y lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá. Uh-huh. O sea, que va a perecer, pero nosotros lo vamos a hacer por un premio eterno. Entonces, muy importante lo que ahorita el pastor López nos decía acerca de la disciplina. Y hablando de la niñez, de la juventud, ahí es donde tenemos nosotros como adultos, como padres, ¿verdad? Como mentores, tenemos que ir enseñando o direccionando a nuestros hijos para que ellos sigan practicando, para que ellos sigan enfocados en la disciplina que al final de cuentas los va a llevar a lograr la meta. ¿Cómo vamos Amén. nosotros a poder hacer un entrenamiento correcto para poder llegar al objetivo? Primero tenemos que despojarnos de cargas. Así es. El apóstol Pedro dice ahí en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 7, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Tenemos primeramente que identificar pecados. Esas áreas de debilidad por las cuales nosotros como cristianos estamos atravesando, tenemos que enfocarnos y poner atención ahí en ese sentido para poder ir erradicando aquello que sea un peso para nosotros. Si usted se da cuenta, los atletas en un tiempo corrían descalzos, en otro tiempo corrían después ya hoy corren con calzado ligero, de material muy ligero, shorts, playeras de material ligero para poder alivianar, ¿verdad?, el peso de la carga y que su carrera sea más fácil. Tenemos que eliminar distracciones en nuestra vida. En la juventud hoy tenemos un problema muy complicado porque son muchas las distracciones que a los jóvenes, pastor, los están desviando de la meta. Así es. Y nosotros, ahora sí, como entrenadores, tenemos que enseñarles, ¿verdad? Tenemos que marcarles cuál es el entrenamiento necesario que ellos deben de practicar para evitar todo este tipo de distracciones, para que se enfoquen en la meta, para que ellos puedan ver hacia la meta, al blanco que tienen que ir persiguiendo. Tenemos que enseñarnos a perdonar. Esa es otra de las cosas que tenemos que hacer en nuestro entrenamiento. Una persona que tiene raíz de amargura en su corazón, que tiene falta de perdón, carga con un peso que lo va a estar haciendo lento en la carrera. Tenemos que despojarnos de todas esas cosas, ¿verdad? Ahora también tenemos que entender
que tenemos que hacer el entrenamiento diario, pastor. Amén. ¿Cómo vamos nosotros a entrenarnos, disciplinarnos diarios? Tenemos que orar continuamente. La oración es una de las necesidades básicas de nosotros. Vamos a ser más así como atletas en el camino, en la carrera hacia la eternidad. Tenemos que practicar la oración continua. Tenemos también que tener el estudio de la Biblia, de la palabra de Dios, que es la luz que nos ilumina para poder despejar el camino de toda distracción, de toda cosa que nos vaya a estar estorbando. Porque a veces la persona, hermanos, que no conoce la palabra, batalla mucho para poder avanzar. Y eso es algo que tenemos que practicar diariamente. También tenemos que practicar el ayuno regularmente, ¿verdad? Como Pablo les decía, los atletas se abstienen hasta a veces de alimentos que no les son correctos a su cuerpo. Tienen que, ahora sí que hacer un sacrificio para poder estar en forma y poder avanzar en esta carrera. Nosotros también, para que el espíritu pueda, ¿verdad?, fortalecerse, necesitamos también a veces castigar a la carne un poco. ¿Cómo logramos nosotros todo esto? Tenemos también que tener un enfoque hacia nuestra meta. Tenemos que tener un enfoque hacia dónde vamos a ir, cómo lo vamos a lograr. Pues tenemos que enfocarnos. Tenemos que mantener la mirada puesta en Jesús. Hebreos ahí nos dice en el capítulo 12, versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tenemos que poner nuestra mirada siempre en el blanco perfecto, no desviarnos ni a diestra ni a siniestra, para que podamos correr la carrera correctamente, porque podemos ser descalificados. Así es. Hubo una vez un corredor de aquí en México, un político muy famoso, ¿verdad? Parece que era una carrera en Italia, que se salió de la carrera, se subió en un carro y allá más adelante fueron y lo bajaron y pues lamentablemente lo descalificaron. Entonces, tenemos que correr la carrera correctamente, pero para eso tenemos que tener las bases de cómo nosotros vamos a ir caminando, corriendo por ese premio, ese galardón que no se va a desvanecer, que es un galardón que será para toda la eternidad y que a nosotros nos conviene, hermanos, permanecer, ¿verdad?, con una perspectiva de vida eterna. Levantar nuestra mirada hacia la eternidad, porque nosotros ahorita aquí estamos caminando en esta tierra, pero ya no es nuestro hogar. Nuestro hogar está allá en el cielo, al cual nosotros tenemos que buscar la manera de cómo llegar allá sin ser descalificados. Efectivamente, y bueno, hablando de la disciplina para alcanzar una meta, dice la palabra de Dios que es un consejo: todo me es lícito, pero no todo me conviene. A veces vemos ¿y por qué ellos lo hacen? ¿Y por qué allá sí? No es lo que ellos hagan y lo que yo quiero hacer, sino que dice lo que me conviene, lo que yo necesito. Eso significa que aunque tengamos la libertad o el derecho de hacer algo, debemos evaluar si esa acción nos beneficia o beneficia y edifica a los demás. Así es. Entonces la disciplina tiene que ver con mi persona, mi beneficio. Y ese es uno de los problemas que normalmente hay, que hacemos lo que vemos hacer, y si queremos hacer algo y no lo permiten, y por qué él sí, o por qué ellos no, o por qué X. Y la cuestión no es ver lo que ellos hacen o que les permiten, sino lo que a mí me conviene. Entonces yo tengo esa libertad, pero lo que yo voy a escoger, la autodisciplina, que es parte fundamental, es que yo mismo pongo los límites, yo mismo pongo las bases y digo no, porque eso en vez de ayudarme me va a perjudicar, y es lo que hacen los atletas. Tienen que disciplinarse y autodisciplinarse, que ellos mismos se van a abstener, ellos mismos se van a controlar. Y precisamente vemos que esto se refiere precisamente a una elección, a una libertad de elección, de que yo tengo el control y puedo decir que no a eso. No significa que todo esté bien, sino que tenemos el derecho y la autonomía para tomar nuestras propias decisiones sin estar atado a prohibiciones legales o culturales. Entonces, de esta manera, tenemos que aprender que la parte de esto es que el apóstol Pablo nos enseña al principio del autodominio, de la autodisciplina, que ese es más fundamental que la misma disciplina. Y algo que precisamente, pastor, mencionabas es cuestión de
las generaciones, la juventud, los niños, de que los deportistas necesitan un guía, necesitan un entrenador, necesitan un capacitador. Y precisamente las personas adultas debemos tener ese papel, y todo líder religioso, social, debemos tomar el papel de saber dirigir. Pero pues si nosotros somos los que dirigen a esa generación y ven el mal ejemplo, la mala postura, pues, entonces, ¿qué vamos a poder hacer? ¿Con qué autoridad moral? Por eso se va perdiendo la postura de esa búsqueda. Pero si somos buenos líderes, buenos entrenadores, vamos a poder guiar, velar. Precisamente la Biblia habla de un caso del profeta Samuel, en el cual pues tenía que ver por sus hijos. Y cuando él ya dice que ya está a punto de partir, el pueblo de Israel le dijo, pues tú sí eres líder, pero tus hijos no siguen como tú eres. Y precisamente le habla a Dios y le dice, es el llamado a Samuel es que tú no has estorbado a tus hijos. El estorbar hay que entender lo que precisamente es el velar, el encauzar, el dirigir, para que nuestras generaciones puedan levantarse y volver a enderezar el cauce y volver a alcanzar las metas propuestas. En Dios es posible. Encomienda a Jehová tu camino y Él hará. Entonces también nos enseña la palabra que Él cumpla los deseos de su corazón. Pero eso es precisamente encaminar los planes, los propósitos perfectamente, encaminarlos con metas y objetivos. Y nuestra meta es caminar con Cristo. Así es. Aquí algo de lo que yo quiero mencionar también es que por lo que entendemos debemos tener una mentalidad positiva. Y a eso me refiero a la mentalidad positiva, a que cuando tenemos nosotros la oportunidad de ver que sí se puede, porque dice la palabra que hemos leído en 1 Corintios 9, 24, corred de tal manera que lo obtengáis. Es decir, hay quienes pueden avanzar y correr, pero ya con la mentalidad de que no voy a poder, no lo voy a lograr, que me voy a quedar atrás. Ya en la carrera ya estás vencido porque en tu pensar te estás deteniendo, estás claudicando. Y la mentalidad de todo deportista no es ir a perder, no es ir a fracasar, no es a quedarse a mitad de camino. Posiblemente llegue a pasar, pero la mentalidad de antemano no es esa. La mentalidad de todos, y si le preguntamos a un competidor antes de la competencia, valga la redundancia, si le preguntamos cuál es tu meta, tu objetivo, pues voy a ganar. Yo voy a alcanzar el premio, porque dice, uno solo lo alcanza. Todos corren con la mentalidad de que yo soy el que lo voy a lograr. Si le preguntamos a todos, todos van a decir, yo lo voy a alcanzar, yo lo voy a alcanzar, yo lo voy a alcanzar. Nadie va a decir, no, pues yo no puedo, yo estoy aquí, pero pues a ver qué pasa. Y en la vida no es estar aquí a ver qué pasa, a ver qué logramos, a ver qué alcanzamos, ¿no? La meta es llegar al premio mayor, y el premio mayor es Cristo Jesús y la vida eterna, pastor. Así es, por eso Pablo les decía, corran pues, pero para ganar. O sea, los estaba motivando para que ellos en su mente, ¿verdad?, tuvieran la idea de que van a correr, pero para ganar, como decía el pastor. Así como todo atleta lo hace, se prepara con un objetivo bien definido, alcanzar la meta en primer lugar. Entonces, tenemos que tener una motivación correcta. Así es. El apóstol Pablo en Filipenses 4:3, en la versión Nueva Traducción Viviente, lo dice de esta manera: pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Si nosotros ponemos la Escritura, ¿verdad?, en práctica, nos vamos a dar cuenta que todo lo podemos hacer. Pero como también decía el pastor, ¿verdad?, aquellas personas que están en liderazgo, aquellas personas que son mentores, el apóstol Pablo mismo nos lo recomienda, y decía en la Reina Valera, dice, por eso, sino que yo golpeo mi cuerpo. Él, Pablo, dice, yo no crean que golpeo al aire, así nomás, sino yo sé lo que estoy haciendo. Yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Pablo nos estaba dando un ejemplo de que él era una persona que también estaba practicando, que también estaba haciendo una disciplina, porque él también estaba corriendo bajo el blanco que era la vida eterna con Cristo Jesús. Y dice,
no sea que habiendo sido yo el heraldo, el que anuncia, el que lleva las buenas nuevas, el que va al frente, pueda, para otros, o sea, el que le comparte la salvación a otros, el que comparte la ruta a seguir a otros, vaya él mismo a ser descalificado. Entonces, todos aquí tenemos la responsabilidad de correr correctamente, pero tenemos que tener una motivación correcta. Tenemos que entender que Cristo está con nosotros y que Él es el que nos va a ayudar. Nosotros también, hermanos, tenemos que entender que somos ahora un cuerpo, ¿verdad? Hay carreras que son de relevos, ¿verdad? Son gente que tiene un equipo, son de 4%, o sea, 4 atletas, ¿verdad? Que corren 100 metros cada uno y van pasándose la estafeta. Todo tiene una simbología maravillosa en la palabra de Dios. Pero aquí Pablo también nos motiva a que nosotros corramos, porque era una comunidad en Corinto a la que le estaba hablando. No le estaba hablando individualmente a una persona, sino a un grupo de personas que ahora practicaban la fe en Jesucristo. Nosotros tenemos que entender que somos una comunidad y tenemos que correr también en grupo. Amén. Tenemos que hacerlo en grupo, practicar, disciplinarnos en grupo. ¿Cómo lo podemos hacer? Tenemos que asistir a la iglesia. Tenemos que asistir a ese lugar donde se nos va a dar la disciplina, se nos va a enseñar, vamos a practicar, nos vamos a fortalecer, nos vamos a preparar para la carrera que nosotros tenemos, ¿verdad?, que correr correctamente. Hay muchas iglesias donde tienen mentorías, ¿verdad?, donde hay gente que se encarga de discipulados. Entonces, eso es importante, porque tenemos que ir llevando vamos a poner así, a los atletas, ¿verdad? Llámese a los congregantes, a etapas. Tienen que ir avanzando, vamos a ir viendo cómo se van desarrollando y nosotros mismos les vamos a ir dando ahora a los que ya están más maduros, pues un ejercicio un poquito más fuerte para que su cuerpo, llámese espíritu, y que sí vaya tomando fuerza para poder seguir la carrera en la cual van caminando. Entonces, hermanos, también tenemos que entender que otra de las cosas en la disciplina del cristiano tiene que ser el tener un servicio activo. Las actividades dentro de la iglesia nos fortalecen a nuestro espíritu. Todo eso se hace con el fin de que nosotros vayamos fortaleciéndonos en el conocimiento de la palabra, en el servicio, en la iglesia, y todo esto vamos a desarrollar en nuestro espíritu una fortaleza que nos va a ayudar a resistir, pastor, en los tiempos en los que estamos atravesando, porque sin duda vamos en una carrera en contra de este mundo. Nosotros vamos corriendo hacia una meta fijada, una meta fija, pero pareciese que todos van en contra, van caminando en dirección contraria. A veces yo le comento a la congregación, hermanos, pareciese a veces que nosotros vamos corriendo hacia el rumbo que no es, porque somos muy pocos los que vamos para allá, pero usted no se desanime. Usted siga caminando, aunque sea el camino difícil. Que me diga, pastor, casi todos van para abajo, nosotros vamos para arriba, pero el camino está difícil. Pues por eso queremos fortalecernos, porque vamos en un camino que no es fácil, ¿verdad? Un camino que nos lleva a una vida eterna, y en el camino de la vida eterna nos vamos a encontrar muchas dificultades y muchos obstáculos que tenemos que ir venciendo, y tenemos que estar preparados para tal acto. Así es. Y usted que acaba de mencionar el cómo la mayoría van a un sentido y posiblemente poquitos van en sentido contrario. Pero sin duda alguna que el que muchos van hacia un punto no significa meramente que todos van en el lado correcto, porque la mayoría persiguen simplemente sentimientos, emociones y siguen los pasos de la mayoría, que a veces es una mentalidad válgame, de muchos, donde va la mayoría, porque precisamente eso nos hace ver que la gente no tiene objetivo, la gente no sabe por qué, para qué. A veces hay gente que van a un grupo, a un meeting, y le pregunta, oiga, pues no sé por qué estoy aquí, me dijeron que viniera y yo no sé para qué. Entonces, no es la mayoría realmente el que tengan el propósito. Sin embargo, los que van aparentemente en contra, y que aunque son menos, pero ellos deben tener ese seguimiento porque tienen metas. Así es. Es la meta la que nos lleva, la que perseguimos, el propósito. Y también, pastor, mencionabas algo que es muy fundamental, la motivación. Sí.
Y déjenme utilizar esa cuestión que hoy se maneja mucho, es el término de mentor. Y nosotros aquí precisamente en este programa, a la luz de la palabra, queremos ser sus mentores espirituales porque queremos manejar temas que te despierten, que te lleven a ti a una concientización y que reflexiones. No que vayas al rumbo de la mayoría, porque la palabra misma dice que hay caminos que al hombre parecen rectos, al final son caminos de muerte, porque presenta una puerta angosta y una puerta ancha. Así es. Por la puerta angosta pocos van, por la puerta ancha muchos entran, pero como repito, no es la mayoría, el significa que van por el lado correcto. O camino angosto y camino ancho. Pocos van por el camino angosto y muchos van por el camino ancho. Pero sin duda alguna que el Señor nos muestra que el que va por el camino angosto y entra por la puerta angosta, van por ahí porque tienen mentalidad positiva, saben lo que persiguen, saben lo que buscan, tienen una meta trazada y eso es lo que van llevando. Entonces la motivación es fundamental en la persona, en el competidor y también en los mentores, que le digamos a la gente, tú puedes, levántate, sigue el camino, y como mentores, pues como asesores también, les mostramos la forma, les mostramos lo que hemos logrado, porque él se trata el mentor, el asesor, ¿verdad? Así es. Mencionaba, no todos los que van a ser líderes, solamente si no tienen esa postura, no son mentores, no son guías. Pero un mentor tiene que tener esa cualidad de enseñarle la forma, el orientarle, el mostrarle técnicas. Y precisamente en la congregación, como mencionaba el pastor Javier, tiene que haber esa cuestión de equipo, de motivación uno por otro, del líder a su gente y la gente también al líder, porque se tiene un objetivo, una meta. Entonces, dice el apóstol Pablo, y con esto vamos a cerrar este segmento, correr de tal manera que lo obtengáis. Unos se van quedando, otros se van apartando, pero al final que tú seas de la mentalidad positiva, que te trazas una meta en tu vida y que te disciplinas para lograrlo. Y nosotros queremos decirte que puedes contar con nosotros. Escríbenos un mensaje en el número que aparece en la pantalla, en WhatsApp, una llamada, un mensajito, como tú puedas comunicarte y que sepamos que esto te ayuda, te motiva, te edifica y que podemos ser de apoyo espiritual y emocional, mental, en todos los aspectos que Dios nos lo permita, poder ser tu ayuda. En este momento, pues vamos a hacer una oración para que Dios te guíe, te dé fuerza, que te puedas levantarte. No se trata de que sino que caemos y no nos podemos levantar. Se trata precisamente de tener una mentalidad que te motiva, te alienta y dejas abajo todo y tú persigues porque tienes esa meta, esa mentalidad positiva y esa disciplina, repito, para lograr hacer el trabajo, cumplir las metas. Entonces, pues vamos a orar, Pastor Javier, le invito a que nos diga la oración por la audiencia y que Dios les dé fortaleza en esa vida. Claro que sí, vamos a orar. Queremos crear en ti una perspectiva eterna, como dice por ahí la palabra en Colosenses 3:2, piensen en las cosas del cielo, amén, no en las cosas de la tierra. Y en esta hora vamos a orar. Padre maravilloso, en esta hora te damos muchas gracias por tu palabra. Amén. Porque tu palabra es verdad, tu palabra es la lámpara que ilumina nuestro caminar. Y para todas aquellas personas que en esta hora nos están viendo, nos están escuchando, quiero motivarte para que tú que estás en el camino, que estás en la carrera, entiendas que tienes que fijarte la meta, y la meta es Cristo Jesús. No te desenfoques, no quites tu mirada, porque el galardón que nos espera, nosotros estamos corriendo por un premio eterno, por un premio que no se desvanece, por un premio que no es corruptible. Nosotros estamos en una carrera que nos va a llevar a obtener la vida eterna juntamente con Cristo allá en el cielo. Yo quiero que en esta hora tú tomes fuerzas, que tú te disciplines, que tú busques en la palabra de Dios esa fortaleza que te va a ayudar a ir creciendo cada día en lo espiritual y te va a servir para poder tener la fuerza necesaria para poder avanzar en cada etapa de esta jornada que nos va a llevar y que nos estamos acercando sin duda cada día más
a esta meta. Las señales que estamos viendo son señales que estamos muy cerca del final. No desfallezcas, no te desanimes, no retrocedas, no te salgas de la carrera. Haz un esfuerzo para que podamos juntamente alcanzar esa meta tan deseada. Que tu mirada nunca se quite del blanco perfecto. Yo te animo a que tú lo hagas en esta hora. Yo sé que, como dijo el apóstol Pablo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Un saludo para todos y que Dios los siga bendiciendo. Amén. Pues síguenos en Radio Nuevo Amanecer y en la plataforma de YouTube, Facebook, A la Luz de la Palabra, también en Emanuel TV. Si no tienen esas cadenas de televisión y todo eso, pues descárgalo en las aplicaciones de Play Store para que puedas estar continuamente este programa y muchos más que son de bendición y edificación para tu vida espiritual. Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo segmento A la Luz de la Palabra. Bendiciones. Amén.